todos una bienvenida formal. Alabamos el nombre del Señor. Ya adoramos a Dios, nosotros le cantamos a Él porque lo amamos, pero Él te ama. Y ahora vamos a su palabra y Él te va a hablar, pero necesito que tú pongas tu concentración en su palabra, porque Dios puede hacer grandes cosas, pero si tú estás en otro lado, se te va. Mucha gente vio a Jesús aquí en la tierra y se perdió de todas las bendiciones, porque su mente y su corazón, su concentración estaba en otros lados. Así que hoy es un día muy especial, porque Jesús dijo, nos encargó que este día lo hiciéramos en memoria de Él. La Pascua, esta celebración, la fracción del pan, dijo, háganlo en memoria mía, no porque Él necesite que nosotros ahí nos acordemos de Él. Él no tiene autoestima baja. Tú necesitas pensar en Dios. Tú necesitas concentrarte en tu Creador. Así fuiste diseñado. Una persona que no piensa en Dios y no se concentra en Dios y no sabe cómo reconectar con Dios va a ser una persona triste, perdida, desorientada, sin sentido en la vida, y sus relaciones van a ser un fracaso. Por eso Cristo encargó, hagan esto en memoria mía. Sus discípulos aprendieron el truco y sabían que deberían de hacer eso cada domingo. Y después los más avanzados entendieron, ¿sabes qué? Todos los días. Por eso los verdaderos discípulos eran personas llenas de gozo, paz, paciencia. Lo que tú necesitas, lo que oramos para que tú experimentes. Nosotros no queremos que experimentes una religión. Queremos que experimentes al Dios verdadero. Que seas una persona llena de gozo, con un negocio exitoso, con un buen trabajo, una buena familia. Queremos que lo vivas. Jesús quiere eso para ti, pero necesitas conectar primeramente tu mente con Dios. Así que hoy vamos a poner atención a lo que Dios tiene que decir acerca de este tema de la resurrección. Mucha gente opina y da opiniones, opinólogos que ni siquiera tienen 100 años de vida. Y a veces vemos sus opiniones como si fueran la verdad. Jesús resucitó. Es Dios. Sus palabras son la verdad. Los humanos no podemos crear la verdad. Mucha gente la quiere crear. Trabajan en una revista, creen que por tuitear o escribir están creando la verdad. No es cierto. La visión de una persona no es la verdad. La verdad es más grande que cualquier ser humano. Es más grande que mi opinión. Es más grande que mi punto de vista. A la verdad no la inventamos. A la verdad se le conoce. Se le descubre. Y Jesús es la verdad. Y es lo que hoy vamos a ver. ¿Qué dice la verdad? Vamos a leer ahí. Ya lo hemos leído. Mateo 28. Dice, este evento es histórico. No es un cuento de hadas, mis hermanos. Esto es realidad. Esto es historia. Voy a leer. Y después oramos y después vamos al mensaje que Dios quiere para ti. Dice, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Versículo 8. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Buenos días.
Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Esa mañana, mis hermanos, fue el amanecer más glorioso que ha existido en toda la historia de la humanidad. Esa mañana transformó toda la historia por completo. Tan así que hoy estamos en 2022, ¿después de quién? De Cristo. Creas lo que creas, digas lo que digas, estamos en 2022 después de Cristo. Te guste o no, creas o no, este es el año 2022 después de Cristo, porque esta resurrección fue real. Esa mañana transformó la historia de la humanidad. Hoy, millones de partes del mundo están hablando de Jesús, porque fue real. Hoy se festeja la resurrección, porque es un hecho real. Solamente un loco diría que no fue real. Si tú vienes y me dices: cumplo 20 años, 30 años, 40 años, y que alguien diga: no es cierto. Qué locura, ¿no? ¿Por qué te festejan? Porque fue real. Naciste un día. ¿Por qué celebramos el Día de la Independencia de México? Porque un día hubo ese evento que hoy se festeja. Si no hubieras nacido, nadie te festeja. Si no hubiera sido la independencia de México, nadie la celebra. Si Jesús no hubiera resucitado de manera real, nadie hubiera estado ahí. Sus discípulos no hubieran creído, no hubieran dado su vida por esa verdad. Y hoy aquí en Chihuahua no sabríamos. Pero vemos claramente que Jesús les dijo: digan a mis hermanos que vayan a Galilea. Jesús les dijo a los que testiguaron la resurrección: compartan esta noticia. Llegó hasta aquí. Por eso tú estás aquí. Porque Jesús resucitó y le dijo a las personas: díganle a otros que resucité. Tú estás aquí no porque eres bueno. Estás aquí porque Jesús ordenó a sus discípulos que te dijeran, que te dieran este anuncio: Jesús resucitó. Y ahorita vas a decir: ¿y de qué me sirve que un Galileo allá haya resucitado hace más de 2000 años? Ahorita vamos a ver de qué te sirve. Primero tienes que saber que fue real. Ese día fue suficiente para cambiarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ese día fue cuando se manifestó lo que Dios ha empezado a hacer desde siempre. Tienes que saber que cada milagro del Antiguo Testamento, cada éxodo, cada maravilla, cada sanidad, cada manifestación de la gloria de Dios, cada libro del Antiguo Testamento era simplemente una sombra, un susurro de la resurrección de Cristo. Y ese día se cumplió. Ese día se cumplió. Y eso cambia todo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la sombra, una sombra de esta resurrección era la primer Pascua, la de Éxodo. ¿Y qué sucedió ese día? Dios iba a sacar en un solo día a su pueblo de esclavitud a libertad. En un solo día, el que era esclavo iba a ser libre. El que era pobre iba a ser rico. Si supieras cuánto recibieron en oro en un solo día, el que estaba destinado a ser esclavo, a tener una vida miserable, en un solo día su vida fue transformada a libertad. Y eso solamente, esa Pascua primera era una sombra de lo que iba a suceder aquí. Y aquí, con la resurrección de Cristo, Él empieza a cambiar todo. Así como le cambió la vida a los esclavos, en un solo día, Dios quiere que se anuncie este mensaje, que a ti te puede cambiar la vida. Porque Jesús cambia todo. Jesús cambia a los que están lejos de Dios, a personas que están cerca de Dios. Convierte a los esclavos en hijos. A los que tienen una identidad rota, les da una identidad mejor. A los que tienen una vida disipada en vicios, Jesús los llena de prácticas formativas.
Al que tiene relaciones tormentosas, les da relaciones saludables. Al que vive solo, les da familia. Jesús sana al herido, al solitario lo rodea con una iglesia, con una familia sana. Al tramposo le enseña el camino de la justicia. A los que tienen una cultura de muerte, Jesús les da una nueva cultura de vida. Jesús hace nueva todas las cosas. Jesús puede renovar tu familia. Jesús puede renovar tu misión de vida. Jesús puede renovar tu carácter. Al que está muerto lo puede traer a vida. Al que está en esclavitud, a libertad. Al que está en luto y lamento, Jesús le puede dar baile y alegría en su vida. Al que está en oscuridad, Jesús lo trae a la luz. Al que está en cenizas, Jesús le da belleza. Al que vive en derrota, mi hermano, Jesús le da la victoria. Esto solamente son cosas que Jesús puede hacer. Mucha gente cree que estas cosas que te mencioné las puede lograr por ellas mismas. Muchos creen que ellos pueden renovar su matrimonio, que pueden mejorar su negocio, que pueden mejorar su salud. Ni puedes renovar tu carro. Si no es por la gracia de Dios. El único que puede renovar las cosas es Jesucristo. Fíjate, ¿qué dice Dios? Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Jesús, miren, hago que nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. El único que puede renovar todo es Jesús. Entonces la gente que dice, ay, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de celebrar la Pascua, no tengo tiempo de ir a la iglesia, porque quiero renovar mi trabajo, mi relación con mi esposa, mi casa, mis hijos, está equivocándose en la vida. Tú no puedes renovar nada si no es por la gracia y el trabajo de Jesús. En la primera Pascua vimos que Dios rescató al pueblo de Israel que estaba en esclavitud porque ellos eran buenos, no, sino porque creyeron en Él, en su palabra, en su mensaje, en la buena noticia de que Él iba a liberarlos, que Él iba a poner los medios para liberarlos. Él ordenó que mataran un carnero y su sangre marcaran las casas con esa sangre. Era sombra de lo que iba a hacer Jesús. Y cuando pasó Dios a traer justicia, a destruir sus enemigos, a derrotar a Egipto, Dios no se fijó quién vivía detrás de esa casa. No dijo, a ver, vamos a entrar a la primera casa. Ay, es mentiroso, es ladrón, tiene mañas. No se fijó en tu calidad de persona. Se fijó en la sangre del Cordero. Y dijo, Él creyó en mi palabra y manchó su casa con la carne del cordero, con la sangre del Cordero, yo lo voy a salvar, no lo voy a destruir. Y esa sangre del Cordero es la que hoy festejamos, la sangre derramada de Cristo en la cruz. Dios quiere renovar tu vida, no porque eras bueno, no porque tienes la religión correcta, no porque te lo merezcas, sino porque crees en Jesús, su sacrificio en la cruz. Jesús te cambia a ti, Jesús cambia a todo, Jesús me cambia a mí, Jesús nos cambia a todos, Jesús puede cambiar esta ciudad de Chihuahua. Dios empieza su transformación en un día, así como en la Pascua, en un solo día. Recibieron cosas que ni se imaginaron que iban a recibir. Deudas canceladas. Salarios retenidos que no les habían dado de golpe, en un solo día. Pero no se queda ahí, mi hermano. Los llevó al desierto y en el desierto les dio su palabra para que todavía enriquecieran más sus vidas. La pregunta es, hoy Dios va a renovar a muchos de aquí. Les va a dar cosas que ni se imaginaban. La pregunta es, ¿te vas a conformar con un solo día? ¿O vas a ser como los entendidos que recibieron su palabra y siguieron creciendo y aprendiendo? Porque si no haces eso, vas a ser como aquellos que regresaron a Egipto. Ok, sí, Dios me liberó, abrió el mar y salí. Pero en vez de abrazar su palabra,
se devolvieron a Egipto. ¿Tú qué vas a hacer? Tienes que entender que Jesús es el que te renueva todo. Nuestro esfuerzo no es Egipto. Pero si no amas su palabra, si no amas la congregación, vas a empezar a creer que esos esclavos de Egipto son buenos. Tienes que cuidar tu mente. Tienes que blindar tu mente. No te separes de la iglesia, no te separes de tu Biblia. Porque si lo haces vas a empezar a creer que los que te esclavizan son tus amigos. Te digo, el mundo busca la renovación en las cosas del mundo. Los hijos de Dios saben que la renovación solamente está en Dios. Ese día de resurrección, el día más importante de toda la historia, el día más glorioso, tenemos que entender que empezó en oscuridad. Sí, suena muy bonito, Jesús resucitó, pero tenemos que entender que ese día inició en oscuridad. Las mujeres se levantaron antes del amanecer, cuando aún estaba oscuro. Quiero que cierres tus ojos 10 segundos y pienses qué pudieron haber sentido estas mujeres cuando se despertaron por la madrugada. Y ellas, en su mente, lo único que sabían es que aquella persona que ellos creían que era la luz, estaba muerta. El día más glorioso del mundo inició en oscuridad. Estas mujeres estaban pasando oscuridad. No estaba todo bien ese día. Sus discípulos, ¿qué sentían? Quiero que pienses en el horror, en el horrible sentimiento que pudieron haber experimentado por la mañana. Lo único que sabían es que la muerte había tragado, se había consumido a la persona que ellos pensaban que era la luz eterna. Ellos pensaban que la muerte había triunfado sobre aquel que pensaron que era la vida. Esa mañana esas personas estaban experimentando el poder y la crueldad de la muerte. Cosas que como humanos tú y yo tenemos que enfrentar. Y yo como tu pastor te tengo que preparar. Fíjate nada más la escena. María, la mamá en carne de Jesús, tuvo que experimentar ver a su hijo sin pulso. María. Ese día inició en tinieblas. Piensa que pudo haber sentido tener que cargar el cuerpo de su hijo sin pulso. Ese hijo que le dijeron que iba a ser el retoño del trono de David. Yo te tengo que preparar como pastor para estas cosas. Va a llegar un día, mi hermano, donde vamos a sentir que estamos en oscuridad. Y podemos, si no estamos sumergidos en la palabra de Dios, vamos a pensar, ¿dónde está ese Dios que me dijeron? Ese Dios de la resurrección, ese Dios que sana, ese Dios que me ama, ¿en dónde está? Y si no estás sumergido, si no conoces la palabra de Dios, te puedes quedar ahí. Estas mujeres no se quisieron quedar ahí. A pesar de que estaban experimentando el dolor, ellas se levantaron aún así y fueron al encuentro de Jesús. En su mente pensaban que Jesús estaba muerto, aún así se levantaron y fueron. A veces nosotros no estamos dispuestos a ir al encuentro de Jesús. Pero yo te tengo que preparar, mi hermano, para esos momentos de oscuridad. Imagínate, José, el papá de Jesús, murió. ¿Qué pudo haber sentido María? Se murió mi esposo. Después ve morir a su hijo. La muerte, mi hermano, es un enemigo. La Biblia declara que la muerte es un enemigo, el más fiero que tenemos. Porque la muerte nos roba todo lo que más amas. Tu enemigo no es tu patrón que te roba
tu libertad, no es tu vecino que te roba el agua. No, tu enemigo principal es la muerte. Porque la muerte te roba de todo. Te roba de tus hijos, de tus esposos, de tu esposa, de las cosas que amas, de la vida, de lo que te gusta. Y estas mujeres estaban experimentando eso, el dolor, la crueldad de la muerte. Y ese dolor siempre se magnifica en la oscuridad, en la fría y solitaria mañana, antes del amanecer. Justo antes del amanecer se magnifican todos estos sentimientos. Tú lo puedes experimentar, ya sea con la pérdida de un ser querido. Y no sabes qué hacer. Estas mujeres hubieran querido que no existiera ese día. ¿Qué haces con esos sentimientos? O tal vez no es un ser querido, tal vez es una injusticia, es una soledad, es una deuda, es un mal trabajo. Son las consecuencias de tus malas decisiones y sientes que estás pasando una época de oscuridad. Esa es la condición del humano, esa es la condición del pecado, del poder del pecado, del poder de la muerte que tiene sobre la humanidad. Si tú no estás consciente del poder del pecado y del poder de la muerte, nunca vas a poder valorar a Jesús. Nunca vas a poder valorar a alguien que destruyó la muerte. Yo por eso te tengo que hablar de la realidad del pecado y de la muerte. Aquí estaba uno de esas noches eternas. Tal vez algunos se sienten así, que están pasando por una oscuridad eterna. ¿Qué estarían sintiendo esas mujeres? El que pensaban que era su Dios fue consumido por la muerte. El que pensaste que iba a ser tu compañero de vida, tu compañera de vida, fue consumida por la muerte. Tu negocio, tu trabajo, fue consumido por el pecado o por la muerte. Pero, por el testimonio de la Biblia aprendemos que la oscuridad no puede existir en la presencia de la luz. Y lo que estas mujeres no se imaginaban al despertar en la mañana, cuando todavía era oscuro, es que ese día iba a empezar un amanecer nuevo para toda la humanidad. Un día donde la oscuridad y la muerte no solamente iban a empezar a ser disipadas, sino derrotadas. ¡Qué increíble! Ese día, nuestro enemigo más fiero, la muerte, fue derrotada. Y no nada más se quedó con Cristo, el primogénito de la resurrección. Esa resurrección, ese día empezó una resurrección para toda la humanidad. Ese es el propósito de Dios. Que la resurrección de Jesús no nada más se quede en Jesús, sino te alcance a ti. Y que tu oscuridad se acabe un día. Un día donde no solo la muerte de Cristo sería derrotada, sino el principio de la destrucción de la muerte para todos los humanos. Ese día fue el principio del final de todas las cosas que son oscuras, de todas las cosas que son tristes, malas en este mundo. Ese día fue el verdadero amanecer para la humanidad. Ese día todas las sombras y susurros del pasado se convirtieron en una fuerte declaración. Cuando el ángel dijo, no está aquí, ha resucitado. Todos estos susurros, éxodos, todos estos milagros que Dios hizo, todas las sanidades que Jesús hizo, las resurrecciones que Jesús hizo, los ciegos que Jesús sanó, todas esas cosas ese día llegaron a la cima, a la cúspide, se manifestaron con la resurrección de Jesús. Cada milagro, cada exorcismo,
tormenta calmada, cada ciego sanado, cada leproso, cada injusticia confrontada por Jesús. Ese día se cumplió en la resurrección de Jesús. Pero por más manifestaciones que podamos haber experimentado inclusive nosotros, o por más manifestaciones que tú puedas leer en tu Biblia, el día que estamos en oscuridad de poco nos sirven, ¿no es cierto? Una madre puede decir, ¿a mí de qué me sirve que Dios haya abierto el mar si hoy mi hijo está sin pulso? Pero lo que quiero que sepas es que a pesar de nuestra incredulidad, las cosas que Dios va a hacer, Él las va a hacer. Estas mujeres cuando se levantaron no fueron a la tumba de Jesús esperando que Él resucitara, ¿no? Ellas fueron en dolor. Pero Dios resucitó. Ese era el plan de Dios. En nuestros momentos más oscuros, aun cuando no creamos, debemos saber que Dios venció a la muerte. Dios venció a la muerte. Tienes que saber que Jesús destruyó a la muerte, a tu peor enemigo. Yo estoy seguro que cuando el Espíritu Santo te confirme esta verdad en tu corazón, porque intelectualmente lo puedes escuchar, sí, Jesús venció la muerte, pero cuando el Espíritu Santo te confirme esta verdad en tu alma y en tu espíritu, Jesús venció la muerte, vas a saber que todo va a estar bien. Todo va a estar bien en esta vida. La muerte no pudo retener a Jesús. Jesús fue más fuerte que ella. Jesús devoró la muerte. Fíjate 1 Corintios 15, 51 al 57, que dice: oh muerte, ¿en dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias ¿a quién? A Dios, no a tu trabajo, no a tus esfuerzos, no a tu santidad, no a tu religión, no a tu dinero, no a tu belleza, no a nada de lo que hay en el mundo, nada de lo que hay en el mundo. Gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte, tus peores enemigos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tus peores enemigos fueron destruidos por Jesucristo. Esa mañana Jesús, al resucitar, destruyó la muerte, y con su vida santa y su muerte en la cruz destruyó el pecado. Y esos méritos te los pasó a ti. Porque si somos sinceros, nosotros somos culpables de tantos pecados. Y esos pecados nos acusan. Y el pecado tiene poder de destruir y matar. Es por eso que es tan importante lo que hizo Jesús, y nadie más puede hacer esto, ni Mahoma, ni Gandhi, ni Confucio, ni ninguna religión. Nadie es como Jesús. Nadie puede hacer lo que Jesús hizo por ti. Vivir una vida santa, morir en la cruz, destruir el poder del pecado y resucitar para destruir la muerte. Romanos 1:4 dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Esa es la comprobación, su resurrección. De que hoy en miles de partes del mundo están hablando de Él, porque sucedió. Y si Jesús resucitó, ojo aquí, si Jesús resucitó, quiere decir que todo lo que Él dijo de sí mismo es real. Todo. Y si Jesús
dijo que Él era, lo que dijo que Él era, eso debe de transformar nuestras vidas. Porque Jesús y la palabra de Dios dejan claro que Él es por quien todas las cosas son creadas. Él es el unigénito de Dios. Él es el único sin pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías. Él es el Señor de señores. Y Él es el Rey de reyes. Él es el nuevo templo. Él es el Maestro verdadero de Dios. Él es la única evidencia del amor de Dios. Él es el Salvador del mundo. Es el juez fiel y verdadero. Él es el cumplimiento de la Escritura en que Él habita toda la plenitud de Dios. Él es el más grande profeta. Él es la máxima revelación de Dios. Él es el santo de Dios. Él es el principio, el fin, el alfa, el omega, el dador de vida. Él es el agua de vida, el pan de vida. Él es el glorioso, el fiel, el único nombre por el cual tú y yo podemos ser salvados. Él es el camino, la verdad, la vida, la resurrección y la luz del mundo. Él es el Cordero inmolado, el Señor resucitado y el Rey de gloria que está por venir. Él es todo esto y lo demostró al morir en la cruz. ¿Quién quiere un destino sin Jesús? Nadie. Él es todas esas cosas. Esto es el cristianismo. Conocer a Jesús, conocer tu propósito en la vida, que Él te hizo, Él te creó. Pero el pecado nos destruye y provoca muerte. A quien necesitamos tú y yo es a Jesús. Muchos de nosotros creemos que necesitamos una cosa de allá afuera. Olvídate de esas cosas. Jesús las renueva sola. Familia, trabajo, deudas, salud. Él renueva todo eso. Lo que tú necesitas es a Jesús. No querer renovar esas cosas. Ese día que empezó mal y en oscuridad se convirtió en un día glorioso. El día más grande de la historia. Ese día las mujeres empezaron a alegrar. Empezaron a vivir en un festejo interno. Ese día la esperanza antigua de Israel, expresada por el rey David, se manifestó. Fíjate en Salmos 30, ahí estaba el rey David hablando de esta esperanza, de alguien que iba a destruir la muerte. Porque si somos sinceros, ¿quién no teme a la muerte? Digas lo que digas, puedes poner cara en lo que quieras, de que eres muy duro, pero todo el mundo tiene terror a la muerte y al juicio, porque todos sabemos dentro de nosotros que no somos santos. Pero el rey David, lleno del Espíritu Santo, tenía esta esperanza. Salmos 30, del 1 al 4. Te exaltaré, Señor, porque me rescataste, no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. No está hablando de vecinitos peleoneros, está hablando de enemigos del alma, espíritus que quieren destruir su vida. Oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. ¿Me levantaste de dónde? De la tumba. Está hablando del poder de resurrección que tiene el Señor Jesús, que nadie más tiene. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me liberaste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos, alaben su santo nombre, alabaos a su nombre. Nadie más, mi hermano, te puede salvar de la muerte, solamente Jesús. Y ese día se cumplió. ¿Cuántos años antes el rey David estaba hablando de esta esperanza? Y ese día de resurrección se cumplió. Los romanos no mataron a Jesús. Los judíos no mataron a Jesús. Lo entregó el Padre por amor para salvarte a ti. Ahí en Salmos 30, más adelante. Y no nada más para salvarte a ti. ¿Quién no teme? ¿Quién no se aterroriza por la muerte de sus seres queridos? Te digo, es algo que, a menos de que nos toque la venida del Señor Jesucristo, vamos a tener que experimentar. Pero aún ahí, en ese dolor, en esa madrugada, solamente el pueblo de Dios tiene esperanza. Fíjate lo que dice Salmos 30, del 11 al 12. Tú cambiaste, ¿qué? Mi duelo
en alegre danza. Está hablando de una persona que estaba enlutada, alguien que perdió un ser querido, alguien que estaba en una oscuridad del alma. Pero Dios tiene el poder. ¿Quién más tiene el poder de poner alegre a una persona en duelo? Alguien que está de luto. ¿Quién? Dime. ¿Un artista? ¿Una comida? ¿Riquezas? Nadie más puede poner alegre a una persona en luto. Nadie más puede poner alegre a una mamá que perdió a su hijo, a un esposo que perdió a su esposa, a un padre que perdió a sus hijos. Nadie más te puede traer el contentamiento más que Dios. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo, ¿qué? Te cante alabanzas y no quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre daré gracias. David tenía una revelación de lo alto. Él podía ver el futuro. Tenía destellos, sombras de lo que habría de venir. Y se dio cuenta que Dios tenía el poder de resucitar a tus seres queridos. Y se dio cuenta que por eso, por su poder, por su santidad, por su grandeza, Él lo iba a alabar por siempre. Y no se iba a esperar a que pase eso. Desde ahorita, David empezaba a adorar. Esa es la invitación que tú tienes. Empieza a adorar hoy. Empieza a adorar hoy. Porque si no empiezas a adorar hoy y dices, no, de aquí a que venga y que resucite a todos, ahora sí me pongo a adorar. ¿Seguro quieres hacer eso? Tenemos que aprender de estas mujeres, que ellas estuvieron dispuestas a levantarse temprano, aún en el día oscuro, aún de madrugada, aún cuando todavía lo único que veían alrededor era muerte. Cristianos, tú estás llamado a ser como estas mujeres, a ir detrás de Dios aún en el día oscuro. Porque hoy tú y yo vivimos un tipo de madrugada. Hoy tú y yo seguimos experimentando esta oscuridad. ¿No es cierto? Vivimos en tiempos donde sí, por un lado tenemos las promesas de Dios, pero por otro lado experimentamos temores igual que estas mujeres, incertidumbre. Hoy en día hay violencia, hay injusticias, hay abusos. Así como estas mujeres podían experimentar esas incertidumbres, pero ellas siguieron confiando en Dios. La pregunta para ti, mi hermano, es: ¿vas a ser como estas mujeres? Que aun cuando no esté claro todo, vas a poder ponerte de pie y seguir detrás de Jesús. La resurrección cambia todo, aunque aún estemos en la oscuridad. La resurrección de Jesús es una promesa de una esperanza superior a cualquier oscuridad. Fíjate, Romanos 8, dice, 18, sin embargo, lo que ahora sufrimos, lo que hoy tú estás sufriendo, sea lo que sea, no es nada comparado, no está minimizando tu dolor, está acentuando la gloria que viene, está acentuando ese día que te amanezca, está acentuando el poder de la resurrección de Cristo en tu vida. Sin embargo, lo que ahora sufrimos, lo que estas mujeres estaban sufriendo por ver a Cristo muerto, no era nada comparado con ¿qué? Con la gloria que Él nos va a revelar más adelante. Dios te va a revelar una gloria más adelante. Pero tienes que estar seguro, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Por eso te digo, sus hijos hoy, como estas mujeres, lo adoran. Esos son sus hijos. Aunque no todo esté alumbrado, aunque aún sea de madrugada, tienes que ser como estas mujeres, adorar a Jesús, aún en medio de la oscuridad. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo, con gran esperanza. Esto quiere decir que cuando el hombre y la mujer pecaron, que estaban en el huerto del Edén, Dios tuvo que maldecir toda la creación. ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios ama al hombre.
Y si la creación permanecía siendo santa, iba a destruir al hombre. Por eso Dios tuvo que maldecir todo, para que se conservara el hombre. Versículo 21, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Esta gloria y esta resurrección está también para ti. Esta resurrección que experimentó Jesús, mi hermano, no es un cuento de hadas. Es una promesa que Dios va a hacer con sus hijos. Versículo 22, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Esta es la madrugada que tú y yo hoy, como hijos de Dios, estamos experimentando. Por eso a veces te puedes preguntar, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué deseo cosas que son malas? Es por eso. Estamos en esta madrugada. Pero esta madrugada no es para que te desanimes. Es para que permanezcas como estas mujeres. Nosotros también deseamos con una gran esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. La resurrección es real y Dios te la quiere dar a ti y a tus seres queridos, y como anticipo resucitó a Cristo con poder. La resurrección es la evidencia que ha amanecido para la humanidad. Podemos tener certeza que va a llegar un día donde la muerte y el pecado van a ser disipados. Cristo murió para pagar nuestros pecados y resucitó para destruir la muerte. Apocalipsis 1 dice, 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, ¿qué? Por siempre y para siempre, y tengo el poder, tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Jesús tiene el poder. ¿Por qué murió en la cruz? Para pagar tus pecados. ¿Por qué murió en la cruz? Para pagar tus pecados. Ahora ya nadie te puede acusar, aun cuando sí somos pecadores. Pero gracias a Jesús en la cruz, esas acusaciones que eran sobre nosotros cayeron sobre Jesús. Estos días que estás de vacaciones, cuando ves la película de Mel Gibson, La Pasión, quiero que cuando veas a Jesús ahí, en vez de que veas a Jesús, te veas a ti mismo. Porque ese castigo era para ti, era para mí, era para tus seres queridos, por el pecado. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, o sea, del castigo por no cumplir la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El pecado fue derrotado. Romanos 6:9 dice, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora el que vive, vive para la gloria de Dios. Hechos 2:24 dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio.
La resurrección de Jesús es el principio del final de las cosas que más te aterrorizan. Juan 11:25. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, aún después de este periodo de madrugada que vamos a experimentar. Como tu pastor, te amo. Mi deber es prepararte. No podemos ser ingenuos. Somos una comunidad, varias personas, varias familias. Vamos a experimentar la muerte, hermanos. Más seguido de lo que nos gustaría. Y yo te tengo que preparar para esos momentos. Aun cuando estemos en oscuridad. Aun cuando estemos pasando por estas madrugadas, tienes que recordar las palabras del que venció a la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá cuando aún después de haber muerto. Esto es lo único que te va a rescatar en esos días. Ya para terminar, solamente quiero leer Isaías 25, el 7 al 9. Fíjate lo que dice. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. La muerte no tuvo la última palabra. Estas mujeres pensaron que la muerte devoró a Jesús. Tú puedes pensar que la muerte devoró tu vida, tus familiares, tu negocio. Tienes que creer en Jesús y ver más allá. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará: este es nuestro Dios, confiamos en Él. Él nos salvó, este es el Señor en quien confiamos, alegrémonos en la salvación que nos trae. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres todopoderoso y eres bueno. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio valiente de venir aquí en un cuerpo humano y sufrir en la cruz. Al recibir el castigo que era para mí por mis pecados. Yo era el que debería ser destruido, castigado, exhibido, burlado por mis fallas. Yo era. Pero tú en tu amor tomaste mi lugar. Tú, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha, tomaste mi lugar para darme acceso a una vida nueva y eterna. Gracias porque tenemos acceso a esta vida nueva y eterna, no por nuestros méritos, sino por lo que tú has hecho. Y no tenemos que esperar más para empezar a renovar nuestra vida. Hoy mismo, Señor, tú puedes empezar a renovar nuestras vidas. Espíritu Santo, ven, explica estas verdades a tu pueblo. Enséñanos a no alejarnos de ti. Enséñanos a concentrarnos en ti. Enséñanos a recibir los beneficios de los méritos del Mesías, a vivir vidas libres, alegres, a vivir vidas de hijos, a tener certeza de que nos va a ir bien en esta vida, porque vivimos bajo el nuevo pacto. Ya no vivimos atados a la maldición de la ley. Ya no nos regimos basado en nuestros pecados. Ahora nos regimos basados en tu gran promesa, en tu gran victoria. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Recibe toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a terminar